Hola chicos, vamos a ver el tema de proporcionalidad directa. Ya habíamos visto en el video anterior que la proporcionalidad se refiere a la relación que existe entre dos valores. En este caso vamos a trabajar con la directa. Recordemos que cuando un valor aumenta, el otro valor también aumenta de manera proporcional. Entonces, aquí vamos a recordar que para conocer la constante de proporcionalidad, en una variación directa se utiliza la siguiente fórmula, que es constante igual a y sobre x. Y de esta manera podemos obtener todos los demás elementos en nuestra tabla, siempre y cuando despejemos esta ecuación, como lo tenemos aquí. Y es igual a k por x. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos problemas ustedes ya los habían resuelto con la maestra Patti. El primer problema dice: Oscar recibe por una jornada de trabajo de 4 horas 200 pesos. Completa la tabla que corresponde a su pago de horas del trabajo. Aquí lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es definir x, qué valor está representando, y y, qué valor está representando. X va a representar siempre el valor que sí conozco. Y y va a representar el valor que no conozco, que tengo que calcular. Entonces, ¿qué es lo que sí conozco? Pues que Oscar trabaja 8 horas. La jornada de trabajo es de 8 horas. 1, 2, 3, 4, hasta 8 horas, como está aquí en la tabla. ¿Qué es lo que no conozco o lo que me está pidiendo el problema? Pues el pago por cada hora que Oscar trabaja. Entonces, una vez que me queda claro primero a qué se refiere cada incógnita, puedo proseguir. El siguiente paso es encontrar la constante de proporción con la fórmula que anteriormente habíamos visto, que es K igual a Y sobre X. Entonces, en la tabla de valores tengo un dato que está completo, que es el dato que me está dando el problema. Por 4 horas de trabajo le han pagado 200 pesos. Estos son los valores que yo voy a utilizar. Como la fórmula es y entre x, entonces el valor de y es 200 pesos. Y ese lo voy a dividir entre x, que le corresponde 4. De tal forma que 200 entre 4 me da 50. Entonces, el pago por hora es de 50 pesos, porque este es el valor de mi constante. Ahora, una vez conociendo la constante de proporción, entonces voy a definir la fórmula que me va a ayudar a encontrar el valor de y. Entonces, si despejamos, esta x pasa multiplicando a la constante, me quedaría constante por x. Y como la constante vale 50, sería y igual a 50x. Esta es la fórmula que voy a utilizar para calcular los valores de la tabla. Entonces, voy a colocar y es igual a 50 y en lugar de x voy a colocar un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a ir colocando todos los valores de x hasta completar la tabla. El siguiente valor es 2. 50 por 2 me da 100. Coloco 100. Después y igual a 50 por, el valor que sigue es 3. 3 por 50 me da 150. Y es igual a 50 por, como el 4 ya está, me paso al 5 y me da 250. Y así hago las operaciones hasta terminar el proceso. Una vez que tenemos ya todos los datos de la tabla completos, entonces vamos a continuar graficando toda esta tabla, todos estos datos. Y nuestra gráfica siempre va a quedar de la siguiente manera. El eje horizontal siempre va a pertenecer a X, siempre. Y el eje vertical siempre va a pertenecer a Y. Ahora, recordando un poco, X se refería al número de horas trabajadas y Y a el pago. Entonces aquí voy a colocar horas y en el eje de las Y voy a colocar pago.
La jornada es de 8 horas, entonces tengo que colocar aquí los valores del 1 al 8, pueden ser de 2 en 2, no importa qué escala elijan, pero debe ser la misma en todos los intervalos. Y lo mismo para el eje de las Y. En este caso, el número de horas yo lo puse de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el eje de las Y le puse cada 100 pesos, 100, 200, 300, 400, 500. Pero también podemos colocar en lugar de 100, 50, en lugar de 200, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Ustedes deben elegir cuál es la escala que mejor les convenga para que la gráfica sea más clara. En este caso, entre esta tabulación y esta tabulación, la más adecuada sería la de 50 en 50, para que la gráfica pueda ser vista claramente. Entonces, voy a tomar en cuenta esta de aquí, la de 50, 100, 150. Habíamos visto anteriormente que por una hora de trabajo se pagaban 50 pesos. Entonces voy a colocar el punto aquí. Recordemos que esta escala no la voy a utilizar. Solo la puse como ejemplo para que ustedes vean cómo pueden decidir cuál es la escala que van a utilizar. Entonces, por 2 horas son 100 pesos. El siguiente punto quedaría aquí. Por 3 horas son 150 pesos. Por 4 horas son 200 pesos. Por 5 horas, 250. Y una vez que hayamos graficado todos los puntos, los vamos a unir con una regla. Ya quedó aquí la gráfica y el resultado de nuestra variación proporcional directa es una línea recta. Para poder identificar cuándo estamos trabajando con una variación directa, es importante que la gráfica sea una línea recta que parte del origen. Si la recta no parte del origen, por ejemplo, si partiera de este punto o de algún otro punto, entonces no sería una variación directa. Para que sea variación directa, sí, siempre debe de partir del origen. Ahora, pasamos al siguiente problema que ustedes tienen también en su cuaderno, en la última actividad que hicieron con la maestra Patti. Dice, la señora Beatriz necesita saber con exactitud cuánto debe pagar de renta al año si en los primeros 3 meses pagó 4,500 pesos. Otra vez, de este problema, ¿quién va a representar X y a quién va a representar Y? En este caso, X es el valor que sí conocemos, sabemos que son 12 meses. Lo que no conocemos es el pago de renta por mes, por lo tanto, Y va a ser el pago. Para calcular la constante, recuerden que tenemos que dividir Y entre X, ¿sale? Entonces, si en 3 meses o por 3 meses se pagaron 4,500, estos son los valores que voy a utilizar para calcular la constante de proporción. Entonces sería 4,500 entre el valor de X, que es 3. Y al hacer la división, sabemos que por mes se pagaron 1,500 pesos. Entonces, este valor de la constante de proporción es lo que le corresponde a 1. Por un mes se pagaron 1,500 pesos. Y entonces aplicamos la fórmula para calcular el valor de Y, multiplicando la constante de proporción por el valor de X. Y volvemos a sustituir como lo hicimos anteriormente. 1,500, que es el valor de la constante, aquí arriba lo tenemos, en este caso por 2, y nos da 3,000. 1,500 por 3 es el que ya tenemos, nos da 4,500. 1,500 por 4 nos da 6,000. Y así le hacemos hasta completar la tabla, pero en este caso hasta llegar a 12 meses, porque la pregunta nos pide por un año. Una vez que ya hicimos todos nuestros procedimientos, todas las operaciones y que tenemos la tabla completa, procedemos a graficarla.
Ahora, aquí la gráfica, el eje X corresponde a los meses. Sabemos que el año tiene 12 meses. Y el eje de Y corresponde al pago. Aquí me faltó espacio, pero mi graduación la hice de 2000 en 2000 para que tuviera el... Entonces, por un mes... Ahora, ustedes lo van a hacer analizando su tabla. Por un mes, en la tabla nos salió que se pagan 1,500 pesos. Entonces, si de este cuadrito a este son 2,000, a la mitad son 1,000 y entre 1,000 y 2,000 a la mitad son 1,500. El primer punto debe quedar aquí. Por 2 meses se pagan 3,000. Entre 2,000 y 4,000 a la mitad son 3,000 pesos. En 3 meses se pagan 4,500. De aquí a acá son 1,000, 4,500 quedaría a la mitad. Y así sucesivamente, por 4,000 se pagan 6,000 pesos. Y ya que hayamos graficado todos los puntos, unimos con una regla. Aquí ya tengo graficados la mayoría de los puntos. No me alcanzó el espacio para graficarlo del año completo, pero aquí nos damos una idea de cómo quedaría nuestra gráfica. Nuevamente volvemos a cerciorarnos de que la recta parte del origen, por lo tanto es una proporción directa. Ahora vamos a ver un último ejemplo que dice: el automóvil de Javier rinde 7 kilómetros por 5 litros de gasolina. De acuerdo con este dato, completa la tabla y grafícala. Antes de completar la tabla, tenemos que analizar los dos valores que nos está dando el problema. Un valor son los 75 kilómetros que recorre el automóvil. Y el otro valor que nos está dando, nos está diciendo 5 litros. Ahora, piensen un momento ustedes. ¿Cuál sería el valor que sí conocemos? ¿Los kilómetros que recorre el automóvil o los 5 litros de gasolina? Para hacer nuestra tabla, ¿cómo podríamos saberlo? Pudiéramos hablar con seguridad sobre 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, o se hablaría con seguridad sobre 75 kilómetros, 100 kilómetros, es decir, ¿cuál es el valor que no depende del otro para existir? Y vamos a escribirlo aquí. En este caso, nos podría ayudar a hacernos una pregunta como la siguiente: ¿cuántos kilómetros podrá recorrer con 20 litros de gasolina? Esta pregunta nos estaría dando aquí la respuesta. ¿Qué es lo que no conocemos? Los kilómetros. Estos no los conocemos. ¿Qué es lo que sí conocemos? Los 20 litros de gasolina. Entonces, esta es una clave para saber qué valor corresponde a X y qué valor corresponde a Y. Recuerden que X es el valor que sí conozco y Y es el valor que no conozco, es el valor que voy a estar buscando en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que sí conozco? Los litros. ¿Y qué es lo que no conozco? Los kilómetros. Con estos datos podemos empezar a hacer nuestra tabla. Entonces, X corresponde a litros. Lo voy a colocar aquí arribita. O lo puedo colocar al final de la tabla, donde ustedes quieran. Y Y, el valor que no conozco, se refiere a los kilómetros. ¿Qué dato me está dando el problema? Que por 5 litros de gasolina el automóvil recorre 75 kilómetros. Entonces, 5 litros, aquí está, y recorre 75 kilómetros. Este es el valor que me va a servir para calcular la constante de proporcionalidad. Sabemos que la constante se obtiene al dividir Y entre X. Por lo tanto, constante es igual a 75 entre 5. Hacen su división. 5 en el 7 cabe 1, 5 por 1, 5, para 7 me faltan 2, se baja el 5, 5 en el 25 cabe 5 veces y me quedan 0, 5 por 5, 25, me quedan 0. Por lo tanto, la constante de proporción es 15. Y acuérdense que el valor constante es el que le corresponde a 1 en la tabla. Por 1 litro de gasolina, el auto recorre 15 kilómetros.
Ahora hacemos la ecuación para ir calculando todos los valores. El valor de y se encuentra multiplicando el valor de la constante por el valor de x. Entonces, 15 por 2 nos da 30. Y es igual a 15 por 3 nos da 45. Y así sucesivamente hasta llenar nuestra tabla. Una vez que ya completamos toda nuestra tabla con nuestras operaciones, vamos a continuar con nuestra gráfica. En este caso, el eje X corresponde a los litros y el eje Y corresponde a los kilómetros. ¿Sale? Entonces, 1 litro es para 15 kilómetros. Vamos a colocar primero nuestra graduación a los ejes. Una vez que ya graduamos nuestros ejes, ahora sí vamos a graficar. Entonces, 1 litro de gasolina nos rinde para recorrer 15 kilómetros. Mi primer punto lo coloco aquí. 2 litros de gasolina me sirven para recorrer 30 kilómetros. Coloco mi punto. 3 litros, 45 kilómetros. 4 litros, 60 kilómetros. En este caso quiero que observen que en el eje de las Y's puse los valores exactos de 15 en 15. Pero si ustedes observan, me quedó muy pequeñito el espacio. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mi gráfica quede pues más extendida o más clara? Yo puedo ir colocando de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, etc. Ustedes deciden cómo hacen su graduación, pero la escala siempre debe ser la misma. Siempre deben tener los mismos intervalos, ¿sale? Y una vez que ya posicioné todos los puntos de la tabla, uno los puntos y construyo mi gráfica, que otra vez es una línea recta que parte del origen por corresponder a una proporción de variación directa. Entonces, espero que les haya quedado claro para que puedan realizar la actividad correspondiente.